Injerencia de la Corte Interamericana en decisiones del Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, dijo sentirse indignado por la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy indignado, absolutamente indignado por lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que decide de la más insólita y sin que exista precedente alguno en la jurisprudencia de esa Corte, dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley que ni siquiera se ha convertido en ley, dijo Adrianzen ayer al término de la sesión semanal del Consejo de Ministros. ¿Pero de qué está hablando Adrianzen? ¿Por qué esta indignación tan resuelta ayer en la conferencia de prensa con los ministros? Adrianzen se está refiriendo a la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que apunta directamente a la norma que se ha aprobado en primera votación en el Congreso, que precisa los alcances de la aplicación de los delitos de lesa humanidad. ¿Qué dijo la Corte? ¿Qué dice la Corte en esta resolución emitida el día lunes? Lo que dice la Corte es que le pide oficialmente al Estado peruano que tome las acciones necesarias para que no se adopte o se deje sin ningún efecto el proyecto de ley que permite la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el Perú antes del año 2000, porque eso dice la norma. Entonces, la Corte se pronuncia sobre esto. Hay que decir que la Corte se reunió para ver este caso concreto el pasado 17 de junio y más de 2 semanas después emiten esta resolución que le pide al Perú que no haga nada, es decir, que deje sin efecto si ya se hubiera aprobado la norma y que no la apruebe. Insta a sus poderes, a los poderes del Estado, es decir, al Congreso, al Ejecutivo y al Legislativo. La Corte además establece un plazo y dice que tienen hasta el 9 de agosto para esta acción, para emitir un informe, y además el Estado peruano respecto a este caso debe emitir un informe cada 3 meses. Esto pues es lo que ha generado la indignación del primer ministro Gustavo Adrianzen, que ha dicho ayer que no solo se siente indignado por esta resolución de la Corte, sino que adelantó que coordinará con los otros 2 poderes del Estado, con el legislativo y con el judicial, para emitir un informe conjunto o una respuesta conjunta a la Corte Interamericana tras esta resolución. Pero además, como dijimos, esta norma recién tiene primera votación. Se requiere una segunda votación para su aprobación y esta se haría, así se ha adelantado hoy. Como ustedes saben, el Congreso está en receso, pero queda instalada la comisión permanente y según se ha adelantado hoy en la sesión de la comisión permanente se aprobaría esta norma que la Corte Interamericana ha observado. Esta norma, esta ley, ¿qué precisa? Esta norma precisa que ningún delito que se haya cometido antes de esa fecha, antes que el Perú se adhiera a la Corte de Roma, puede ser considerado delito de lesa humanidad. Para quienes critican esta norma, como el Ministerio Público, dicen que quedaría pues sin juzgarse unos 600 casos. Sin embargo, otros, los que defienden la norma, señalan que se viene haciendo una, entre comillas, persecución a personas que vienen siendo procesados por actos ocurridos antes del 2000, en los años 80, incluso 90. Entonces hay aquí esas 2 posiciones. Los autores de la norma son los congresistas José Cueto y Fernando Rospigliosi. Y hoy día se estaría votando en segunda votación, valga redundancia, en la comisión
Permanente. Queda claro que una vez aprobada esta norma, el Ejecutivo no la va a observar. Ya sabemos la posición del primer ministro Gustavo Adrianzen. Así que será cuestión de esperar la aprobación de esta norma, si es que esto ocurre hoy en la Comisión Permanente, y veremos qué pasa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos al ver pues que este requerimiento, este pedido no será acatado, no sería acatado ni por el legislativo ni por el ejecutivo. Así que veremos, será cuestión de esperar. Pero ¿usted qué opina? ¿Qué cree? ¿Qué cree que va a pasar con esta norma, con esta ley que precisa la aplicación de los delitos de lesa humanidad? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos va a mirar la Corte? ¿Va a haber otra respuesta? Déjenos sus comentarios, suscríbase al canal de El Comercio y conmigo de lunes a viernes en Mirada de Fondo.